Saludos a todos, damos y amazonas, bienvenidos una vez más a esta serie de cómo escribir fantasía o mundos de fantasía, básicamente cómo organizarlo todo de tal forma en la que tú puedas ser el próximo Tolkien, quizás o quizás no, quién sabe, simplemente lo hagas porque te entretiene, puedas publicar algún día y sabes perfectamente que lo más hondo de tu corazón todo será gracias a mí y yo no te pediré dinero a cambio, a no ser que de pronto en la presentación de tu libro aparezca un tipo con una manta en la cabeza negra y te señale con una mano huesuda y te diga: arrepiéntete si no pagas a Iki por los consejos que te dio. Pero bueno, como eso posiblemente nunca vaya a pasar, ¿qué tal? Saludos a todos, damas y amazonas, bienvenidos, como acabo de decir, a este podcast en el que hoy trataremos un tema que realmente, ¿cómo no iba a tratar este tema cuando realmente es importante tratarlo cuando hablamos de fantasía? Es un tema que a lo mejor se trata más en tema de ciencia ficción, pero quizás se pasa un tanto por alto porque ya suponemos que la ciencia ficción funciona así. Sin embargo, llevo hablando de lo que viene siendo cómo construir un mundo en el tema de el esqueleto de una historia, porque en el primer podcast hablé de eso, del esqueleto de una historia, en base a vamos a hablar sobre el mundo a la vez que hablamos de la historia, cómo se desarrolla esa historia o qué es lo que sucede en esa historia para poder hablar del mundo. En el segundo expliqué de forma, pues eso, muy acelerada porque quería explicarlo ya. Uy, un erupto, perdón, es que acabo de cenar. Es lo que tienes, es el daño colateral de cenar y de ponerte a grabar justamente después, perdonadme. En el segundo trataré la diégesis. ¿Por qué la diégesis de segundo de corre-corre? Bueno, porque realmente hablar sobre diégesis, hablamos... Quizás a lo mejor habría que hablar también un poco... Había que llamar un poco de Génesis, ya sabéis, el Génesis, ese capítulo de la Biblia en el que sucede todo lo anterior hasta que ya empieza a suceder todo lo bueno. Sí, ya, básicamente pues Abraham, hijo de tal Abraham, luego llega Moisés, bueno, no antes, joder tío, en términos bíblicos estoy un poco oxidado, ya ni me acuerdo que vino antes y que vino después. Bueno, lo que explica antes de que Jesucristo perdiese las chanclas, básicamente. Luego en el siguiente podcast expliqué básicamente la religión. Se me pasó una cosa por alto, que era básicamente explicar en el sentido de que la religión explica todos los sucesos que nos suceden alrededor, a lo cual igual del origen del mundo o en el que se mueven los seres humanos. Por ejemplo, en la mitología nórdica se explica que todo nace de una cosa que no me acuerdo, pero hay un momento dado, en todo el principio, que una vaca mete un lametón a un bloque de hielo y sale el primer dios. ¿Por qué? No sé, mitología nórdica, madafaca. ¿Qué quieres que le haga yo? Y luego, por ejemplo, en la mitología griega está el ejemplo de que, oh vaya, el cielo está encapotado, está cayendo muchos truenos. Eso es que Zeus está muy enfadado. Oh Dios mío, vamos a encallar, el mar está muy bravo. ¿Qué podemos hacer? Nada te preocupes, si rezamos a Neptuno seguro que deja de desembravece el mar, lo calma, lo vuelve todo liviano. No hay ni oleajes, no hay nada, es la mar en calma de One Piece, en la que de pronto hay monstruos, una barbaridad de monstruos que dices, pero ¿cómo? Digo yo una cosa, si se supone que todo ese fondo marino está lleno de monstruos por el que se mueven, ¿cómo cojones su movimiento no se transmite a las olas, eh? Ichiro Oda, no eres científicamente correcto, hijo de perdón. Eiichiro Oda tiene todos mis respetos por haber hecho una de las mejores series de shonen, de lo que se refiere en el cómic japonés. Pero bueno, ese no es el tema. Luego en el siguiente hablé, el cuarto tema del que traté, que fue de recientemente poco, fue el tema del protagonista, cómo se hace un protagonista dentro de la fantasía. Quizás me adelanté un poco con el tema, tendría que haber dejado macerar eso, pero digamos que no se me ocurrió en aquel momento qué temas tratar, y el del tema del protagonista era algo que tenía como muy en mi cabeza y quise tratarlo de forma inmediata, y expliqué que creo que la mejor metáfora que me ha salido en mi vida, no es coña, de que un protagonista, un personaje que evoluciona, es un muñeco de Bayo, Bayo, el nuevo material innovador de la industria de barro, es un muñeco de barro que el propio autor coge, lo modela a una imagen que él cree que tiene que hacer, y esa figura lo es todo, pero llega un momento en el que el autor lo golpea, lo machaca, le pone problemas, le pone trabas al personaje que posiblemente supere a un alto precio, y un alto precio se cobra porque queda completamente destrozado hasta que el autor lo vuelve a remodelar, y posiblemente el autor lo vuelve a hacer con la misma postura, esa figura de barro que es el protagonista, pero el autor sabe perfectamente que por muy idéntico que sea, a lo mejor hay pequeños cambios que no se notan, o sí se notan, pero sabes perfectamente que la figura que hiciste al principio no es la misma a la figura después de haberla destrozado. Es posiblemente que hasta incluso el autor le apetezca cambiar de postura al personaje, porque así es como lo decide, y puede que incluso algún día esa figura de barro cobre vida propia, y entonces te darás cuenta de haber hecho un personaje magnífico. Joder,
acabo de tener como un pequeño susto de decir, joder, yo que he suelto toda una para hacer nadie y el micro estará apagado, no, está encendido por suerte, gracias. ¿Esto está grabando? Sí, está grabando, joder. Porque todo lo malo me puede pasar, seguro. Este debe ser como el quinto o sexto intento de grabar este podcast, pero bueno, no nos centremos en eso, vamos a lo que nos interesa. Y en esta quinta parte, vamos a tratar un tema que posiblemente habría que esperar a tratarlo, porque tenía pensado hablar de razas mágicas, pero creo que es interesante abordar cuanto antes este tema, porque es que es interesantísimo, y me vais a dar la razón posiblemente, o no, a lo mejor no es nada interesante, me da igual. El tema es que este no es nuestro mundo, este no es tu mundo. En términos de fantasía, allá donde lo ambientas, este no es tu mundo. Es un concepto que hay que tener siempre claro. Obviamente puedes basarlo todo en una fantasía en la que sí, este es nuestro mundo, vaya que sí, por ejemplo, puedes coger la fantasía urbana y basarlo todo en esa fantasía urbana. Puedes hacer quizás a lo mejor una ciudad ficticia o no, o a lo mejor coges tu propia ciudad en la que vives. En ese sentido, estás basándote en nuestra propia realidad y, por así decirlo, por desgracia, solo quizás tengas que rendirte a tu propia realidad, que es lo que me está pasando a mí con mi libro, que tengo que rendirme a mi propia realidad, a la historia de nuestra humanidad y a un montón de cosas que básicamente siempre que tengo alguna duda tengo que consultarlo. Oye, y consultarlo está bien. Niños y niñas, cuando vayáis a escribir una historia, aunque sea yo que sé, el patito feo se va de marcha, documentaros acerca de cómo funcionan los patitos y demás para saber cómo es representar uno correctamente cuando se va de marcha. No es coña, a ver, puede que lo haya enfrascado de coña, pero lo enfrasco de coña porque yo sé de lo que me hablo. Y si en algún momento os habéis parado a buscar información a la hora de escribir, lo cual me parece maravilloso, sabéis también a lo que me refiero, que prácticamente empiezas con un pequeño dato, un segundo, tercero, cuarto, quinto, 100 datos seguidos porque te resultan interesantes y sabes perfectamente que de una forma u otra vas a sintetizarlos todos y al final acabarás cogiendo 5 de esos 100, pero oye, la cultura no te la quita nadie. En ese sentido, como iba ya tomando el hilo central, lo que viene siendo el tema de este no es nuestro mundo. Muchos libros, incluso los videojuegos, ya que tienen un apartado más visual, como por ejemplo Skyrim, te dan a entender que todo lo que sucede en esa fantasía no sucede en nuestro mundo. Por ejemplo, en Skyrim, cuando cae la noche, aparte de ver la aurora borealis que esconde Skinner en la cocina del director Chalmers, aparte de ver eso, se puede ver en el cielo nocturno de Skyrim cómo hay planetas de fondo. Es más, si os fijáis en la imagen, no es una imagen de Skyrim, pero realmente no la he puesto deliberadamente, la he puesto a posta, porque se ve no solamente un enorme planeta que representa a Saturno, que parece mecánico, o parece más bien súper poblado, como si fuese un planeta colmena de Warhammer, que además tiene su propio anillo de asteroides, como si fuese Urano. No era Urano, Saturno, como si fuese Saturno, y luego hay otros 2 planetas que están lo suficientemente cerca para que sean visibles en el cielo nocturno. Eso en España, joder, sí, como si España fuese el centro del mundo, no te jode. Eso, beber un traguito de agua, disculpadme. Ya está. Eso en nuestro planeta Tierra no ocurre. En nuestro planeta Tierra vemos un sol y damos gracias de que tengamos un sol porque gracias a él la vida es posible. Y tenemos una luna que es nuestro único satélite. Y es que encima además me encanta porque el planeta Tierra es como si hubiésemos tenido la suerte de tener un astro de incandescente. Bueno, incandescente no, algún día se apagará. Un astro que está ya ardiendo, está a mitad de fuego ya porque es una estrella amarilla tirando ya naranja para el rojizo. Y que luego encima además tenemos una luna que al estar a distinta distancia son de distinto tamaño. El sol es enorme pero está lejos, la luna es más pequeña pero la tenemos más cerca, pero casualmente como que coinciden. Entonces claro, es como, joder, hemos tenido la suerte de tener un mundo con una dualidad tremenda que es flipante. Es flipante. Deberíamos sentirnos a veces afortunados del planeta en el que vivimos en esos sentidos, de decir, joder, no tendremos un Saturno de fondo, pero coño, tenemos un sol y una luna que da para crear historia de fantasía siempre. Nunca puede faltar un relato que mencione a la luna y el sol. Nunca, jamás. Pero bueno,
En Skyrim ves esos otros astros y demás, lo cual da a entender que no es nuestro mundo. Un ejemplo ya de libro es, por ejemplo, Nacidos de la Bruma. Nacidos de la Bruma se desarrolla en un mundo en el que se especifica que el sol está rojizo. Es un sol rojizo y en términos de ciencia es una estrella adulta. Eso a lo mejor una persona no se cosca y dice, ¿cómo? ¿Un sol rojizo? ¿Cómo se come eso? Bueno, pero en cierto modo puede pasar. Las estrellas tienen ciertas fases. Primero son jóvenes, lo cual son blancas, tienen un tono incluso azuleo, luego van amarilleándose, que es que en el caso de nuestro Sol, que es una estrella amarilla que está anaranjándose, que por supuesto le quedan millones de años de vida, pero llegará un día en el que se volverá roja, será tan intensa que hará la vida en este planeta inhabitable, porque el calor que desprenderá lo hará inhabitable. Y tendremos que emigrar a otro sitio y conquistar más planetas y plantar la suciedad de la sociedad del ser humano. Básicamente, pero bueno, hay que entender eso, que al menos Brandon Sanderson en Nacidos de la Bruma se esfuerza mucho por querer mostrarte un mundo que te demuestra que no es el suyo. Puede que sea el nuestro, en el sentido de que sea muy en el futuro, en el que cuando nuestro astro, nuestro querido Sol ahí resplandeciente, se vuelva rojo, pero repito, Brandon Sanderson, como autor de la historia, se da cuenta de que te cuenta una historia de fantasía con un sistema de magia propio bastante peculiar y original, y se esfuerza por al menos darte a entender que ese no es nuestro mundo. Y es algo que viene a tratar todo esto, cómo hacer que realmente el mundo de fantasía en el que te mueves no es nuestro mundo. Porque se puede... A ver, ahí tengo aquí el cuaderno, que lo voy a sacar ya. Voy a coger la página justo donde hice los apuntes necesarios para esto. Pero voy a dejar claro una cosa. En términos de ciencia, yo no soy científico, ni tampoco militar. Es curioso que lo dices y a lo mejor no queda tanta gracia. Cuando lo escribes en el grupo de WhatsApp con tus amigos, aparte de ser tonto por escribir eso, pues echas unas risas y tiene más gracia, ¿no? pero bueno, ya me entendéis. Yo no soy una persona que haya estudiado ciencias, yo he estudiado arte. O sea que sabéis lo que eso significa, ¿no? Que me voy a buscar el hambre. Pero aparte de eso, por lo menos puedo entender ciertas cosas. Por ejemplo, en términos de ciencia o de física o de más cosas, de biología también sobre todo, hay unas reglas básicas o unas reglas que son absolutas. Pero por así decirlo, digamos que entendemos que, yo qué sé, el micro en el que estoy grabando tiene su parte de plástico, tiene su parte metálica. El plástico y el metal son elementos diferentes, forman parte de la tabla periódica, tienen unas características que les hacen únicos y les posicionan en ese sitio en la tabla periódica concretamente porque son así. Y básicamente la ciencia nos ha demostrado que lo que nosotros conocemos como esos elementos en la tabla periódica pueden darse lugar en el resto del universo. Así que, en cierto modo, ya os aviso, podéis perfectamente coger los elementos de la tabla periódica nuestra y plantarlos en otros sitios. Obviamente no significa que os tengáis que poner exquisitamente científicos, significa que cuando vayas a crear ese mundo no te pases mucho de listo, ni tampoco se te vaya mucho la flapa y vayas a crear tu propia tabla de elementos. Puedes crear tu propia tabla de elementos, posiblemente, si tienes todo el tiempo del mundo, crea tu propia tabla de elementos, pero tienen que ser exactamente los nuestros, a no ser que quieras inventarte lo que te dé la gana. Al fin y al cabo es fantasía, pero si quieres ser coherente en el sentido de que, coño, el mundo en el que voy a recrear todo esto, pues está a lo mejor dentro de nuestra Vía Láctea, o no, quién sabe, está en otra galaxia, pero da la casualidad de que los elementos compartimos, y posiblemente, y lo más probable, haya algunos en la Tierra que no haya en ese planeta, al igual que en ese planeta en el que lo ambiento todo, haya elementos que no estén, que haya elementos que en la Tierra no estén, básicamente. Pero de nuevo, puedes crear lo que quieras siempre y cuando tenga coherencia. Yo ahora mismo voy a explicaros 9 puntos importantes que tenéis que tener en cuenta a la hora de recrear un mundo de fantasía en un sitio en el que no sea nuestro mundo. Y esto podéis hacerlo como si no, voy a explicaros luego, también es el por qué hacerlo, por qué no. Pero básicamente le da una riqueza vivaz al mundo en el que se van a mover tus personajes, en el que se va a desarrollar la historia, porque realmente cuando el lector se da cuenta de que no es su mundo, pues como que despierta aún más su curiosidad, en plan de, oye, ¿cómo funcionan aquí las cosas exactamente? ¿Qué es lo que hay? Bueno, pues tomad papel y boli ya, que vamos a comenzar. Ay. A no ser que queráis ser como el actor secundario Bob y os pinchéis el dedo y escribáis cartas de amenaza y luego la lista de la compra y escribáis una carta a un diario y esa clase de cosas. Que el actor secundario Bob puede ser dentro de la ficción de los villanos, dentro del top 10, perfectamente el actor secundario Bob. Pero a veces es un rato tonto, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, 9 puntos, vamos con el primero, el cual va cogido de la mano del segundo, que es fauna y flora. Son 2 puntos que perfectamente podría haberlo juntado
relacionados, pero no, entenderme. Uy, Dios mío. Veréis, fauna y flora suele ir un poco de la mano, no deja de ser biología. Obviamente hay que tener en cuenta que una es biología animal y otra biología vegetal. Si eres una persona que la haya estudiado, posiblemente le sea muy sencillo trabajar con ella y darse cuenta de muchas cosas. Obviamente alguien que estudia biología entiende por qué razón, bueno, mejor dicho, un biólogo posiblemente que estudie a los animales sobre todo y que a lo mejor tenga un poquito de noción o se dedique precisamente a la biología marina, puede incluso decir, coño, si los seres humanos fuésemos a nadar tendríamos una forma equivalente a esta, o si existiesen las sirenas, aparte de ser manatíes dentro de las leyendas de los marineros, si existiesen de verdad sirenas, no sería la típica forma de mujer tope sexy guapa o maromo tope sexy guapo por arriba y por abajo pescado, no, a lo mejor tendrían otra forma que el cual les favorecería a la hora de nadar en el agua al adaptarse a ese elemento. En el tema de las plantas, pues a lo mejor una persona bióloga sabe perfectamente cómo funciona la fotosíntesis y qué efectos tiene cuando no hay fotosíntesis, de dónde toman la energía las plantas para poder alimentarse y poder seguir viviendo, y qué consecuencias tendría de una fotosíntesis que no estuviese expuesta, en el sentido de que, por ejemplo, todas las plantas estuviesen secas prácticamente, o no creciesen flores porque el sol hace un montón de años que no brilla en ese mundo, todo lo cubre un manto de polvo y ceniza, o algo sucede que no se pueda vivir en condiciones. En ese sentido es lo que sirve la fauna y la flora dentro de lo que es tu mundo de fantasía, plantear otras situaciones que no son las nuestras. En la nuestra sabemos que el sol siempre saldrá por el este y se pondrá por el oeste. En eso todo coincidimos. El sol incide en las plantas pueden hacer su fotosíntesis. Ahora, plantéate quizás a lo mejor en ese planeta las plantas no reciben la suficiente luz solar. ¿Qué consecuencias tendrías? Ahí, si no eres biólogo vegetal, vete, infórmate, documentate, que es muy importante. Pero si a lo mejor no quieres cascarte la cabeza en el sentido de que tampoco voy a pararme a pensar mucho en tema de plantas, voy a crear plantas en el sentido de que molen, pero tienes que tener en cuidado una cosa. Puedes decir que la planta es azul, ¿vale? Puedes tú pararte a decir, las plantas en este mundo tienen color azul, y te preguntarás, ¿por qué? ¿Por qué tienen color azul? Ah, porque tienen el color azul, pero tiene que haber un motivo por qué razón esas plantas tengan el color azul. Nosotros se supone que las plantas tienen verde gracias a la clorofila, si no me recuerdo más. Es más, ¿sabéis qué? Me voy a comer mis propias palabras posiblemente, pero voy a buscarlo. Clorofila, pigmento de color verde. Si es que soy el más puto amo en la biología y no lo sabía. Pigmento de color verde que se halla presente en las hojas y tallos de muchos vegetales y que es responsable del proceso de fotosíntesis. Se emplea en farmacia y cosmética. Bueno, pues mira, ahí lo tienes. Pues a lo mejor, quiero decir, las plantas tienen clorofila. ¿Por qué razón tus plantas tienen otra clase de clorofila? ¿Cómo que otra clase de clorofila? Anda, amigo, empieza a revisar tu historia. A eso es lo que me refiero. Tú puedes inventarte una flora exuberante, una flora que digas, oh, wow, cómo mola, o que deprimente, dependiendo de cómo quieras transmitir ese mundo o qué es lo que sucede en ese mundo para que se dé ese panorama vegetal. Pero si vas a decir que tus plantas son azules, coño, tío, al menos date una razón. Puedes poner que exista una planta que tenga un color azul específico y que sea una planta mágica, por ejemplo. Eso pasa sin pipa de marihuana, pasa. Pero en el tema de que tú impongas que en tu mundo toda la flora es de color azul, pues a lo mejor será porque las plantas no tendrán otro elemento, no tienen clorofila, no tienen nada que les dé ese pigmento verde que tanto les caracteriza, o a lo mejor no la reciben y reciben otro elemento, o quiero decir, o se desarrolla otro elemento en modo de supervivencia. Quiero decir, que seas consecuente a la hora de crear tu flora. Sí, también puedes crear plantas diferentes, lo cual eso ya ahí es un poco más elaborado. Puedes crear la planta carnívora que tenga voluntad propia más allá de su instinto de decir, coño, se ha posado algo en mi boca, me lo comeré. No. O sea, que puedes hacer lo que te dé la gana prácticamente, pero si vas a hacer algo muy específico, como puede ser cambiar de pronto el color de una planta, de las plantas, porque quede guay, investígalo o invéntate algo que tenga mucha coherencia. Si tienes un amigo biólogo, consúltale, algo sabrá de plantas. Posiblemente no será su especialización, o con mucha suerte sí que sea su especialización. Esto es muy importante, al igual que digo, que os documentéis, consultar a vuestros amigos. Yo, por ejemplo, tengo una persona que sabe muchísimo de programación. Hola Álvaro, ¿qué tal estás? Incluso Dani no creo que me esté escuchando, pero saludos Dani por si estás escuchando esto. Álvaro, si estás en el trabajo escuchándome, pásaselo a Dani que por lo menos escuche el saludo, ¿vale? Así yo aprovechando para charlar con mis amigos, que es que encima les veo muy poco, joder, que es que tienen casa, sus vidas, tienen sus novias, tienen sus problemas, y yo que solamente soy un estudiante de su grado superior, pues me toca a mí vaguear en la cama y yo me aburro a veces, incluso, joder, ahí
ahí súper victimista. O sea, de la suerte que tengo de poder decir, coño, me puedo tumbar en la cama de vez en cuando de gente que no puede, súper victimista. Ay, sinceramente estoy deseando, ya fuera de broma, estoy deseando partirme el lomo a trabajar porque con eso conseguiré dinero y con dinero conseguiré cosas. Como por ejemplo no estar grabando podcast para YouTube. No, seguramente siga grabando podcast para YouTube porque yo disfruto haciendo esta clase de cosas y por lo menos con que una persona me escuche, yo me conformo. Pasemos a la fauna. La fauna sucede más o menos lo mismo, pero no. Quiero decir, si en nuestro caso, es decir, en el tema de nuestro mundo, el planeta Tierra, obviamente existe algo llamado, lo cual la Iglesia lo sataniza, que es la teoría de evolución. La teoría de evolución, pues eso, parte de decir pues que todo estaba en una fase no tanto primigenia, pero al menos sí una fase en la que, según el estado que estaba ahí, pues sucedía X cosa. Había un animal que requería de subir por los árboles para poder obtener alimento, cosa que hacía. O sea, a duras penas podía hacerlo, pero con el paso del tiempo, digamos que en cierto modo, su necesidad de alimentarse de esos árboles le dio la capacidad de poder trepar a lo largo de los años, muchísimos años, hasta que de pronto esa criatura pudiese trepar a los árboles. Luego quizás de pronto se dio cuenta que los árboles no era la mejor opción y necesitaba moverse, no podía quedarse estático, así que de alguna forma u otra acabaría bajando de ese árbol y buscando alimento por otras zonas. Así que de esa forma desarrolla lo que viene siendo el caminar, y posiblemente, como le bien pasó al ser humano, un día decida erguirse entre las dos patas para poder ver sobre la hierba. Uy, qué golpe le acabo de meter al ratón, consecuentemente hacia el micrófono. Ese primer Homo erectus en el que de pronto dijo, coño, si me pongo sobre mis dos patas, puedo ver lo que hay por encima de la hierba alta, posiblemente pueda detectar depredadores. El instinto de supervivencia le mueve a hacer eso, así que de esa forma empezamos a caminar sobre dos patas. Básicamente empezamos a caminar sobre dos putas patas y a día de hoy seguimos caminando. Eso es lo que viene siendo la teoría de la evolución. Se han dado unos casos en los cuales hemos acabado aquí y ahora. El Homo sapiens que somos actualmente somos así porque hemos tenido la necesidad de recopilar cada vez más información, hemos tenido la necesidad de cada vez recopilar más conocimiento, hemos tenido la necesidad de tener pues una mente capaz de subjuntar 1 más 1 y dar a 2, o incluso 2 más 2 dar 4, en ese sentido, no quedarnos en lo que viene siendo el anterior escalón en la evolución del ser humano. No, dar siempre un paso atrás. ¿Y sabéis qué es lo mejor de todo? Que nosotros moriremos y nuestros sucesores, de los sucesores de los sucesores de los sucesores de los sucesores, nuestros hijos, por así decirlo, a lo mejor no se darán cuenta, pero estarán evolucionando. Y no será hasta después de mucho tiempo en el que esa evolución por fin se hará notar un enorme cambio para decir, coño, que somos homos novos, yo qué sé, homos modernos, homos futurísticos, yo qué sé. ¿Qué diferencia teníamos del Homo sapiens en su momento, no? ¿Cómo hemos cambiado a lo largo de estos años? Sé que posiblemente este ejemplo no tiene mucho sentido, pero en términos de alguien que no sabe ciencia, ni siquiera ha salido el libro de lo que viene siendo es la teoría de la evolución, pero es algo tan básico y sencillo que si hasta yo lo entiendo, lo puede entender cualquiera. Sin embargo, con esto quiero daros cuenta, entender de que realmente cuando vayas a desarrollar una fauna, tienes que tener en cuenta qué condiciones tiene que haber ahí para que esa fauna exista. ¿Por qué? Porque está bien poner a un churrigarruquirescu y... ¿Qué es un churrigarruquirescu? Es un animal con garras de topo, la boca con forma de pico de águila y ojos de araña. Vale, bien, ¿podrías decirme por qué razón existe ese animal? Ah, no, es que simplemente mola. No puedes hacer eso. No puedes crear simplemente un animal porque mole, o porque sea raro, o porque sea vistoso y mencionarlo porque sí. Para eso no lo menciones. Investiga de nuevo cómo funciona lo que viene siendo cada función del animal. Hay una cosa muy sencilla que, por ejemplo, puede ser sacar un animal que tenemos ahora, hoy en día, y ponerle algo o quitarle algo que ya tenía, o darle algo que no tenía, como acabo de decir. Entonces eso te plantea nuevas formas de interpretar ese animal. ¿Qué es lo que haría a lo mejor el topo si no fuese ciego? ¿Qué es lo que harían los monos si de pronto sus pies sus manos, sus pies, que tienen pulgares prensiles, no tuviesen pulgares prensiles? ¿Cómo cambiaría su vida? ¿Qué pasaría de pronto si de pronto un mono tiene, pues eso, pies como nosotros los humanos, sin un pulgar prensil como los tenemos en las manos? Es decir, es lo más sencillo que puedes hacer a la hora de modificar la fauna a tu favor, o de crear una fauna distinta, o para ese planeta, ese mundo que estás creando tú.
Otra cosa que os voy a comentar, normalmente la fauna suele ser como la más vaga y se relega todo al ámbito de las bestias mágicas. Al igual que las razas mágicas, las bestias mágicas las vamos a tratar igual, aparte. ¿Por qué aparte? Porque las bestias mágicas son las bestias mágicas y los animales son los animales. Y perfectamente de los animales podemos quitar toda bestia sacada de nuestra propia invención o de la propia ficción mitológica. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo todo, incluso los centauros, que los centauros son simplemente hombres, caballos, o sea, cuerpo de hombre y luego ya el resto de caballo con las 4 paticas y todo, con el rabito incluso para cagar, yo que sé qué, y con un enorme rabo. Quiero decir, esas cosas al fin y al cabo no son animales, son bestias, pero no son mágicas, da igual, van al grupo de las bestias mágicas porque al fin y al cabo nacen de los mitos y de las leyendas. Cuando hablamos cuando hablamos de un animal o de una bestia animal, por ejemplo, podemos hablar siempre que los caballos o los bueyes son bestias de carga. Pues es como una denominación que podemos hacerles perfectamente. Pero ahora viene aquí lo bueno. Normalmente la fauna suele ser eso, muy vaga y como he dicho antes, y se deriva siempre a las bestias mágicas para darle vidilla al mundo. Bueno, no tienes por qué recurrir a las bestias mágicas para darle vidilla al mundo, porque repito, puedes crear a un ser con manos, con garras de topo, pico de águila y ojos de araña, porque mola mucho, porque es genial, es flipante ese bicho, lo querrías de mascota, pero si no hay una explicación para eso, no lo pongas, pon algo que tenga más lógica o simplemente no lo menciones, o pon topos normales, pon águilas normales y pon arañas normales. ¿Pueden ser gigantes? Venga, va, sí, pueden ser gigantes. Pueden ser gigantes, te concedo arañas gigantes. Y águilas, no te pases, hijo, no te pases, que águilas gigantes, eso ya pasaba en El Señor de los Anillos. Y bueno, que luego siempre está la polémica de ¡ay, sí, por qué tardaron tanto en llegar al monte del destino cuando el águila les pudieron! Porque las águilas son neutrales, no están a favor de una cosa ni de otra, y es más, si acaso, por así decirlo, le piden un favor a Gandalf. No lo hacen porque ellas quieran, sino porque Gandalf les pide el favor de rescatarle, una vez con el Hobbit, otra vez cuando está en la torre de Saruman, y otra vez para rescatar a los Hobbits que están ahí en medio de la lava. Ese es zancado ya la discusión de después de muchos años de ella. Las águilas no estaban ahí porque ellas lo quisiesen y no iban a trabajar, mucho menos porque se los ordenasen, sino porque ellas querían. Punto en boca. Sigamos. Sigamos. Pues eso, en el ámbito de bestias normales, repito, como estaba diciendo hasta ahora, tenemos nuestros queridos animales y por pura vaguería introducimos bestias mágicas para darle viveza a la fauna del lugar. No tenéis por qué, basta a lo mejor hacer sustitución. ¿Por qué sustitución? Crea animales nuevos. Ojo, no dejes de investigar lo que viene siendo la biología de un animal, lo más básico para poder crearte ese animal nuevo. Pero es tan sencillo como simplemente que a lo mejor no existan caballos, pero sí existan otros animales. Sí exista algo en lo que se pueda utilizar de montura o de una bestia de carga o una bestia de tirar el carro. Básicamente, a lo mejor no existen toros, o posiblemente sí existan toros y tengan a lo mejor una fisionomía. Es algo que os he dicho, darle a un animal o quitarle algo que ya tenga. Por ejemplo, un toro puede tener un cuerno en el centro, perfectamente puede tener un cuerno en el centro. Es una bonita forma de diferenciarlo. Es un cambio quizás muy vago, pero por lo menos no estás jugando a ser Dios más allá de simplemente ponerle un cuerno al toro. Ahora mismo es tres cuernos, toro, Trioro, mira, ¿ves? Acabamos de crear al Trioro. Vale, os lo regalo. Os regalo el Trioro para lo que podéis usar en vuestras aventuras fantásticas. Es así de sencillo, es algo muy simple el quitarle algo o ponerle algo. Pero si quieres ir más allá, realmente no sustituye esos animales y sustitúyelos por otros. Pueden tener una fisonomía parecida, pero puede darse el caso que a lo mejor no lo tengan. Esto, sobre todo para mí, es algo muy importante. Mira, no lo podéis ver en pantalla, pero tengo en mi mano. Esperad que lo tengo en mi mano, lo tengo ya. Esto que escucháis es un manga, ¿de acuerdo? Es el manga Time Killers. Pues os invito ahora mismo a buscarlo en internet, ¿de acuerdo? Time Killers de Kazue Kato. Buscarlo, da igual si lo encontráis en inglés o en español. Específicamente lo que viene siendo una historieta de esta mujer, que es de esta fantástica autora de manga, la cual a mí me tiene muy enamorado, sobre todo con Ao no Exorcist. Esta historia reúne pues sus historias cortas. 4 de ellas son historias autoconclusivas y el resto son cositas que iba haciendo a lo largo de su y una de ellas es básicamente una historia que se llama, esperad que os digo cómo se titula por si la queréis encontrar de una forma más específica,
¿Cómo se llamaba? Así, la plegaria de la muchacha. Consiste básicamente en, pues eso, en un tiempo, mira, os lo narro tal cual. En un tiempo y lugar desconocidos vivió una muchacha en una aldea helada. Su clan desapareció y solo quedó ella como superviviente, bla 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 bla. De pronto ella, os spoileo, es una historia súper corta, tampoco es para tanto. De pronto ella decide encaminarse hacia una tierra que contaban que estaba mucho más llena de vida y en el que encontraría gente. Bueno, pues si encontráis lo que viene siendo en esa historia, la primera página no, la segunda tampoco, la tercera página es donde os tenéis que fijar, ¿de acuerdo? Fijaros en la tercera página, esto porque es lo más interesante. La chica va acompañada con una bestia de carga con la que va con sus cosas a través de la nieve. Si os fijáis bien, esa cosa aparenta ser un caballo, pero no es un caballo. Fijaos en la cabeza, parece más bien hasta incluso como una planta, ¿no? Es como si una planta hubiese cobrado vida, o a lo mejor es un animal y esa es su fisonomía en lo que se refiere al cráneo, o a lo mejor no es un cráneo, a lo mejor es otra cosa. Pero Kazue Kato se molesta, Kazue Kato, que realmente hace muy bien a la hora de definir monstruos y bestias y muchas demás cosas en el mundo, sobre todo de Aono Exorcist. Algún día me pararé a hablar de Aono Exorcist, porque la verdad es que me tiene muy reconcomío, me encanta. Si os fijáis en esa cosa, que siento mucho no poder mostrar imágenes, es la gracia del podcast, lo siento, buscarlo por internet. Si lo estáis viendo, fijaros bien que es que eso no es un caballo ni nada parecido a algo que conozcamos nosotros. Kazue Kato te deja bien claro que en ese mundo en el que se mueve esa muchacha que hizo una plegaria por buscar un nuevo mundo en el que pues se encontrara a los suyos, porque al fin y al cabo ella se encontraba sola, esa es su compañía, es algo que no es de este mundo, porque no es nuestro mundo. Siento mucho poner ejemplos así de abstractos, porque normalmente puedo decir, coño, en Skyrim se ven planetas por la noche, coño, en lo que respecta a Nacidos de la Bruma se describe siempre que hay un sol rojo. Son cosas que no hace falta incluso ver, sino incluso imaginar. Y joder, ¿quién ha jugado a estas alturas Skyrim? Yo no, estás tardando, porque es un juego que te va a gustar seguramente, y a lo mejor en algunos aspectos no te gusta como a mí, que es una relación de amor-odio, y ya hablaremos de eso otro día. Pero que venga aquí a poneros un ejemplo, pero es que realmente cada vez que pienso a la hora de este no es nuestro mundo, cómo modificar una fauna que sea realmente que digas, coño, qué original, me acuerdo de esa imagen, porque realmente yo lo veo y digo, coño, qué diseño más raro, cómo se le ha currado Kazue Kato para mostrarlo una vez. Solamente se ve eso una vez, pero lo hace porque realmente merece la pena hacerlo, para indicarte que ese es un mundo distinto al nuestro. Kazue Kato, no sé si me escucharás algún día, no sé si entiendes el español, pero me gusta cómo haces las cosas, me encanta cómo haces las cosas, me gusta cómo hacen los personajes, cómo desarrollas lo que viene siendo el universo, me gusta cómo, pues eso, me gusta todo lo que haces, sobre todo en Aono Exorcist, que empieza como cualquier serie pastiche de anime y bueno, no ha acabado, pero se desarrolla de una forma que fetén. Pasamos, después de los dos primeros puntos, y espero que hayáis captado lo que viene siendo la idea de lo que viene siendo la fauna y la flora, pasamos a lo que viene siendo las razas. Las razas, y aquí vamos a incluir una palabra muy dura, racismo. ¿Por qué racismo? Bueno, por ejemplo, en The Witcher 3, bueno, The Witcher 3, como si solamente existiese The Witcher 3, bueno, es un buen juego, ya lo sé, es maravilloso ese juego, con sus fallos, pero es maravilloso. Lo que viene siendo The Witcher, en el universo de The Witcher hay racismo. No es un racismo entre simplemente humanos con tonos distintos de piel. Es un racismo que, pues eso, con razas mágicas. En cierto modo es una crítica al ser humano que básicamente allá donde va, pues planta su banderita desde los Estados Unidos, esto es un paso para la gran humanidad y esto es un paso para el hombre, pero queremos que nos deis a todas vuestras vírgenes. Bueno, quiero decir que somos tontos del ser humano por naturaleza. Básicamente en lo que viene siendo The Witcher hay razas mágicas, son las élficas, las enanas, bueno, elfos, enanos, creo que también hay como especies de medianos que incluso tienen los pies peluditos, enanos quiero decir, medianos quiero decir, pero al fin y al cabo lo utiliza Andrzej Sapkowski, el autor de polaco con un nombre que si lo he dicho bien me alegro, pero no es algo que no voy a pararme a comprobarlo. Te plantea eso, que realmente existe una opresión, una discriminación hacia las razas mágicas por parte del ser humano, porque somos así los seres humanos, allá donde hemos ido, aquellos que hemos tenido poder, como puede ser, yo que sé, en su momento la Europa de casi a punto de entrar el Renacimiento, que se va a las Américas, que no son a las Américas creyendo que son las Indias, y empiezan a conquistar, colonizar y a aplicarles la fe que ellos creen a gente que realmente no conocían para nada lo que venía siendo el hombre blanco. Ellos eran hombres de color aceituna, que es así como se describía, super morenotes, ligando bronce.
¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto metiéndome en un berenjenal? Bueno, no me estoy metiendo en un berenjenal. Lo que quiero decir es que si quieres meter racismo, en primer lugar, no seas tú el que te metes un berenjenal, y el tratar las razas puede servirte, pues eso, para tratar en cierto modo racismo. Pero eso a lo mejor lo podemos dejar para otro tema, o simplemente lo menciono yo aquí para que tengas en cuenta que cuando vas a crear razas, pues hay una cosa muy inevitable que hacer. Y esa cosa inevitable es, pues que, por ejemplo, lo mismo sucede en Skyrim. En Skyrim hay una raza que se llaman los guardias rojos. Quiero recordar, voy a mirarlo en un momentito, que esto sí que merece la pena. Guardia rojo, me sale uno de Star Wars. ¿Qué te juegas? Ahí está, guardia rojo, Skyrim. Bueno, los guardias rojos, nada más verlos, pues de entrada tienen una piel pues más morena de lo que vendría siendo un nórdico o un bretón o un imperial en lo que se refiere al mundo de Skyrim. Tienen un toque mucho más, y además cuando se te presentan guardias rojos genuinos dentro del juego como personajes con los que puedes interactuar, pues tienen unos ropajes que te recuerdan un tanto a Lawrence de Arabia, que vaya, te recuerdan mucho a Lawrence de Arabia, ¿no? Pues lo que quiero decir es que cuando se tiende a hacer razas, en términos de humanos, pues se tira muy a lo fácil de decir, pues hay una raza que son los vikingos, hay una raza que son más los centroeuropeos, hay una raza que son más, pues eso, que viven en el desierto, otros que son asiáticos. Se tiende a hacer esa clase de cosas, ¿sabéis? Es decir, eso está bien, depende, al menos, digamos que es como la salida más fácil, y ojo, lo admito que esta incluso lo uso yo, pero lo uso yo pues porque no sé, lo creo conveniente. Pero si realmente quieres esclarecer que existe incluso, pues eso, diferencia de razas, o al menos hay más que razas, pues yo que sé, es que ahora mismo tengo en mi cabeza Nacidos de la Bruma, y Nacidos de la Bruma están los nobles, están los ska, te presentan los terrisianos, es decir, que hay razas, y además cada raza pues sirve para una cosa. Los nobles, que son pues eso, nobles, pues viven la vida a tope, mientras que los ska son los trabajadores, barra esclavos, barra sirvientes, barra la más mierda absoluta que existe en el mundo, así que hay que maltratarlos en general. Y los terrisianos son literalmente gente que los educan desde que nacen para servir a los nobles. Lo que quiero decir con esto es que al menos hay una diferencia en lo que sirve cada raza. En ese lugar, que es el Imperio Final, en el que se desarrolla todo Nacidos de la Bruma, se deja bien claro que dependiendo de cómo nazcas, pues tienes más difícil acceder a unas cosas o más fácil a ciertas cosas. En el caso de un ska es muy fácil que te maten por simplemente cometer desobediencia, por ejemplo. En el caso de un terrisiano lo más probable es que incluso te castren, es decir, hay control de natalidad de lo que viene siendo los terrisianos como raza. Esto podemos extrapolar lo que he dicho antes de racismo, ¿de acuerdo? Pero no, partamos de la base de que realmente a lo mejor quizás puede existir algo que existe en nuestro propio mundo, pero lo que quiero decir es que al menos os la juguéis creando nuevas razas. Es decir, puedes por supuesto coger a gente con pálidas de piel, con el pelo rubio o ojos azules, y llamarlos son los nórdicos de este mundo. Luego coger gente con la piel algo más morena, que tengan una nariz con un puente mucho más pronunciado, tanto para lo que viene siendo el género masculino, incluso femenino, como un rasgo, ojos marrones, pelo negro, pues a lo mejor estos son árabes, y luego pues a lo mejor en su momento pues decides teñir un poco más de negro a esa raza, y pues son básicamente africanos en ese tu mundo. Puedes tirar de eso perfectamente, nadie te va a juzgar. Es más, posiblemente a lo mejor te sea más cómodo, pero si quieres ir un paso más allá, crea razas nuevas. Y por crear razas nuevas no me refiero a que, pues eso, los guardias rojos de Skyrim, que hagas guardias rojos de Skyrim. Haz otra cosa diferente, que al menos, pues eso, que no sea recurrir simplemente a decir, pues son musulmanes en este mundo. Pues, bueno, musulmanes es aquel que practica el Islam, perdonadme. Lo que es, pues a lo mejor son árabes en este mundo, pues estos son incas en este mundo, estos son ingleses en este mundo. Que repito, puede ser lo más fácil, te puede ser muy fácil, no está penalizado para nada, pero solamente digo que te atrevas a hacer algo así, algo alocado, en el que digas, pues voy a hacer gente que sea con una tez muy 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 morena, pero que viva en una suerte de centro europeo, pero que es un centro europeo, pues eso, elegante en ambientación, en vestimentas y costumbres, solo que tienen la piel algo más morena. ¿Por qué? Porque a lo mejor el sol les incide de una forma mucho más directa, dando lugar, por ejemplo, a que cuando los nobles, porque a lo mejor no trabajan mucho en el campo, tienen una tez morena, pero prácticamente parece pálida
en comparación con los trabajadores, que al estar trabajando de sol a sol tienen la piel morenísima, tan muy morenísima, y que eso da lugar pues a lo que viene siendo la Edad Media, pero a lo mejor es un moreno mucho más exagerado, de tal forma que damos a entender que quizás esa sociedad no sea exactamente lo que viene siendo, yo que sé, la Europa central de X siglo, básicamente. Voy a mirar los apuntes porque a lo mejor aquí me apunté algo interesante. Razas, alejadas de las mágicas. Bueno, sí, las alejadas de las mágicas, eso ha quedado claro. Las razas mágicas serán tratadas en otro podcast. Puedes tener exclusividad humana, por lo que... Sí, básicamente. Aquí me apunté justamente como si estuviese leyendo. Puedes tener exclusividad humana, y quiero decir, razas exclusivamente humanas. Es decir, lo que he dicho, pues que solamente existan pues humanos, pero que haya una enorme rica variedad. Una variedad que tengas que elaborarte mucho más. Porque puedes recurrir, por supuesto, a una raza que a lo mejor quizás, yo que sé, pues sean negulianos, y los negulianos pues a lo mejor tienen forma humana, pero tienen un tercer ojo en el centro. O a lo mejor tienen un tercer ojo en el culo, yo qué sé. Lo que quiero decir es que puedes hacer algo que sea exclusivamente humano, pero en ese caso tienes que elaborártelo un poco más para que realmente se diferencien esas razas entre sí. No que se diferencien para odiarse el racismo y todo lo que he mencionado antes, sino que se diferencien para que a la hora de leer el lector, o que lo vea, el lector diga, anda, qué interesante. Tienen un aspecto físico que recuerda a tal, pero están viviendo en una especie de América colonialista, por ejemplo. Esa es la cosa. Pero sin embargo, repito, si quieres de pronto hacer una raza basado en que tengan un tercer ojo en la frente, tengan 6 dedos, por ejemplo, en Monster Hunter World hay así que se entienda, como 3 razas. Unas son los humanos, otras son los gatos, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llaman, pero son super kawaiis porque te llaman miauestro, no maestro, miauestro. Y luego hay un gato tope musculoso que se llama Chef Miusculoso. Magnífico, simplemente magnífico. Puedes poner una raza que sea básicamente hombres gatos, no tiene ningún problema, se llaman callitas. Bienvenido a Skyrim. Pero puedes a lo mejor montarte, como por ejemplo algo que viene siendo en Monster Hunter, que son los wyverns. Los wyverns se caracterizan por tener las orejas puntiagudas. Algunos de ellos tienen como un aspecto incluso algo más rechoncho, otros conservan un aspecto algo que se acerca más a lo que vienen siendo los humanos. Pero por lo general, ¿cuántos dedos tenían? Tenían 4. Espérate, voy a buscarlo. Wyverns. Monster Hunter World. Bird Wyverns, no, eran Giverns o algo así, Giverns o algo así. ¿Cómo se llamaba? No, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Es que joder, no he querido darle a eso, pero bueno, he clicado algo sin querer porque este ratón está escacharrado ya. Podéis uniros a mi página de Patreon para... No hay Patreon, ni creo que lo haya a este paso. Tampoco es que me hago que me... A ver, razas. Es que todos son humanos, es que es eso. Es decir, como podemos manejar humanos y no podemos manejar a otro que no sean humanos, pues no, pongo razas y me salen las armas. Bien, gracias. gracias internet. Bueno, hay una raza que se caracteriza por tener un aspecto muy parecido a los humanos, pero tienen las orejas algo más puntiagudas, a lo mejor parecen un poco más rechonchos, en el sentido de que pues eso, son algo más rechonchos, dependiendo de cómo sea una cosa u otra. Y lo que acaba siendo por la parte de los que se parecen un poco más, sí que se puede notar que a lo mejor tengan como 3 dedos. 3 dedos tenían, o 4, no lo sé, pero hay pequeñas diferencias que ya los desplazan de lo que vienen siendo los humanos normales. Es algo muy sencillo de hacer, en el sentido de que, ya he dicho, puedes quitarle cosas, añadirle cosas a una raza y ponerle un nombre diferente. Puedes coger el trioro, coges el trioro, que es un toro de 3 cuernos, y tirando, básicamente. Tener en cuenta las razas. Bueno, las razas por lo mejor puede ser una pequeña chorrada sin ninguna clase de problema, pero no os preocupéis que van llegando los auténticos puntos a los cuales me voy a referir, en el sentido de, pues eso, de lo que viene siendo tal. Otra cosa os voy a decir, lo que viene siendo la fauna, que se me ha olvidado. ¿Cómo usa la civilización en la que se mueve todo la fauna? ¿O qué fauna hay de la que la civilización se puede aprovechar? Porque se puede aprovechar, yo que sé, que haya mantarrayas voladoras, porque sí. Porque a pesar de que todo lo que he dicho puedes hacer algo que no tenga ningún sentido, o sí lo tiene porque sí, porque eres inteligente, supongo, más que yo, y eres capaz de hacer algo así, lo digo sin ninguna clase de coña. Pero pues eso, cómo se aprovecha cómo se aprovecha una civilización de una fauna para sacar provecho de ella, qué bestias de cargas hay o bestias de transporte, en ese sentido, básicamente.
Pero bueno, son un montón de detalles que a los cuales tienes que estar atentos y tienes que formártelos bien formados. Sobre todo si quieres ser muy preciso y exacto, o no, simplemente mencionarlo, pasar una capita de pintura ligerita y que no se note apenas. Pero que sí, que esté ahí de fondo, pero apenas se note por no darle la excesiva importancia que se merece. Porque si creas algo muy vagamente y de pronto alguien la gente le da excesiva importancia y se da cuenta que ha sido creado de forma vaga, posiblemente su fantasía se acabe rompiendo un poco. O más bien la suspensión de la credulidad. O no lejos de la fantasía si creerse que ese mundo es real o que puede ser plausible. Pero bueno, hablemos de física y ciencias. Y aquí tal cual escribo las leyes físicas diferentes, elementos diferentes y diferentes estudios. Vale, con eso quiero decir, nosotros tenemos muchas ramas de lo que viene siendo la ciencia, la física, la biología, la astrología, la geología y tal, un montón de guías, básicamente, que ahora mismo pues no sé, estoy un poco en blanco. Tenemos esas ciencias. Ahora os pregunto yo, ¿en vuestro mundo existen esas ciencias o hay alguna ciencia más? O hay, que esto es lo más importante, o hay algo concretamente que hace que exista una ciencia más. Por ejemplo, nosotros siempre ponemos la magia como magia, y de pronto decidimos añadirles que son mancias, son pues eso, ramas de la magia, son mancias. Está la piromancia, está la hielomancia, está la aquamancia, está la nigromancia, está la electromancia, así podemos seguir así constantemente y sacar un montón de mancias, pero al igual que lo que viene siendo la ciencia, las mancias son distintas ramas de la magia. Es algo que hay que tener en cuenta, muy en cuenta. Lo que quiero decir es que posiblemente la ciencia de tu mundo sea una magia. Porque, por ejemplo, para nosotros, o lo que viene siendo el día a día, la ciencia no deja de ser magia, no deja de ser junto una cosa con otra, y sucede esto tan sorprendente y bonito que sucede. Cosas que a lo mejor dices, ¿cómo coño sucede? Ah, pues acércate a mí que te lo explico. Con esto me quiero decir es que si al menos vas a crear una mancia o puede ser mágica, quiero decir, si puedes crear una ciencia puede ser precisamente la magia, porque de nuevo la magia tiene que tener normas y esto ya lo trataremos en otro podcast por supuestísimo. Pero que me entendáis, que si vas a crear una ciencia nueva, a ver cómo la creas para que tenga coherencia, de nuevo. Y perfectamente, si añades una magia, no deja de ser ciencia de ese mundo. Puedes hacer la típica magia de fuego, aire, rayo, hielo, oscuridad, luz. Puedes hacerlo perfectamente, pero si vas a hacer una magia mucho más elaborada, como por ejemplo, y sé que soy un cagalefas de Mistborn, lo siento mucho, pero es que no existe mejor ejemplo como base. Si vas a hacer un sistema de magia que no es el habitual que nosotros podemos conocer de, pues eso, bola de fuego, aliento de hielo, rayos que caen del cielo, pues posiblemente a lo mejor tu magia sea una ciencia o sea algo digno de estudio como la alomancia de Nacidos de la Bruma. La alomancia, no voy a entrar en detalles por si no lo habéis leído, si que los hayáis leído sabéis a lo que me refiero, sigue unas normas muy estrictas. Esas normas se podría decir que en su origen, o lo que de cómo se puede ser un nacido de la bruma para manejar esos problemas, nace muy del hecho de, vaya, lo hizo un mago, pero los poderes auténticos de un nacido de la bruma o un brumoso, que es lo que se llaman cuando solo se tiene un poder, no son hechos por un mago, son ellos los magos y tienen que atenerse a unas normas muy estrictas y mola cantidad. Por lo tanto, la alomancia es una ciencia más, porque se llega incluso a especificar que, pues bueno, para quien no sepa lo que es la alomancia, digamos que pues esta gente se bebe el metal disuelto en una y lo quema dentro de su cuerpo, que es así como se llama el hecho de consumirlo, el combustible, para despertar ese poder y utilizarlo a su favor. Pues bueno, lo que viene siendo eso de despertar el poder y utilizarlo a su favor tiene normas tan específicas, o mejor aún, digamos que se menciona en su momento que hay digamos que hay metales que tienen distintas aleaciones en grados de mezcla y demás, que de cierta forma un porcentaje mal en una aleación puede hacerte sentirte mal, puede darte dolor de barriga o causarte malestar o ponerte enfermo. Puede decirte que quemar latón, no era latón, era peltre. Quemar peltre, que es al fin y al cabo una aleación, se quema muy rápido, pero si quieres aprovechar al máximo el peltre, necesitas una aleación que te contenga este porcentaje de metal y este otro porcentaje para crear esa aleación y que sea pues lo más factible posible. Es decir, es
está medido, las normas están bien puestas. Por lo tanto, esa magia que podemos denominar como magia no es magia, es una ciencia más, que por supuesto se acoge a lo que viene siendo lo que es una magia. Pero repito, si nosotros podemos con un mechero hacer fuego, ¿por qué razón ellos no iban a tener otra forma de hacer fuego que no fuese con un mechero? ¿Por qué no? Al fin y al cabo, nosotros hacemos ciencia, con el gas, con una chispa creamos fuego, pero a lo mejor en ese otro mundo, en tu mundo de fantasía, no haya mecheros y hay otras formas de crear fuego. ¿Cómo lo harán? Pues por supuesto a través de la ciencia, o lo que viene siendo pues la magia. Pero tenéis que tener en cuenta esto: magia es igual a ciencia, en términos de lo que siempre tiene que haber normas exactas. Y si se estudia, o en tu mundo se estudia tantísimo, pues lo podrás llamar magia, pero no deja de ser ciencia de forma metafórica. Pero bueno, ¿algún apunte más que tenga por aquí? Bla, bla, bla. Sí, ciencia, incluso magia. Joder, es gracioso, no lo había leído y ya me había dado cuenta gracias a Iki del pasado. Pero bueno, vamos con el siguiente punto, que es el clima, ¿de acuerdo? Clima. Por cierto, claro, en términos de física, las leyes de la termodinámica se respetan y punto, ya está, el siguiente punto. No, ahora en serio, en términos de lo que viene siendo la física, es algo que he mencionado al principio. Tenemos una tabla de elementos, esos elementos forman nuestro mundo y el universo al fin y al cabo, pero posiblemente lo más probable es que quizás en otros mundos no haya elementos que hay en la Tierra, al igual que los elementos que hay en la Tierra, que no hay en la Tierra, posiblemente estén en ese otro planeta, al igual que pueden estar divididos por toda la galaxia y tengamos una tabla periódica que no vemos su magnitud como es. ¿Entendéis a lo que me refiero? Podéis crear vuestra propia tabla periódica, pero si queréis añadir nuevos elementos, podéis hacerlo, darles un uso y un sentido que digas, vale, tiene todo el sentido del mundo. Repito, coherencia ante todo. Estás creando un mundo nuevo, no juegues a ser Dios, juega a ser, pues eso, alguien que tiene coherencia, punto. Coherencia es la palabra clave, es la palabra secreta del día. Pero bueno, en cuanto a física, también por supuesto están esas leyes. Por ejemplo, la gravedad. ¿Qué es la gravedad? Pues es una cosa que nos atrae hacia el centro de la Tierra y esa clase de cosas. Bien, perfecto, me parece correcto. Sin embargo, a lo mejor tu mundo se está sujeto a otras leyes físicas. ¿Quién sabe? O a lo mejor tu mundo tiene ciertas zonas en las que las leyes físicas, pues a lo mejor quizás no sean las más adecuadas, o sea algo muy diferente. Como estas casas que dices, coño, en este punto, pues si te miras aquí eres más alto, o la pelota sube en vez de bajar por la rampa, pero al final es un juego de perspectiva. Pero ahora hay que decirlo muy, muy, muy en serio. Pasamos al siguiente otro punto. Creo que espero que todo quede claro, ¿vale? Porque a lo mejor yo incluso también me estoy perdiendo. Pero fíjate, al menos en la ciencia me alegro de que la hayas sabido explicar bien. A lo mejor soy muy redundante y me cuesta ir un poco al grano, pero me alegro. El siguiente punto es el clima. ¿Por qué clima? Bueno, nosotros tenemos climas muy sencillos. Tenemos un clima tropical, un clima mediterráneo, tenemos un montonazo de casos de climas homologados. A lo mejor tu mundo no tiene un clima homologado o tiene un clima específico. Por ejemplo, la quinta estación de... Joder, NK Jemisin, voy a buscarlo. La quinta estación Jemisin se llama. Por favor, ¿puedes decirme? Ay Dios, me sale el grupo de... me sale el grupo de... libro. Me sale el grupo de... mexicano. La quinta estación NK Jemisin. Joder, pues creo que lo iba a decir bien desde el principio. Bueno, la quinta estación de NK Jemisin te plantea un mundo que se llama la quietud. ¿Y por qué se llama la quietud? Bueno, podríamos decir que cada X tiempo, después de tiene sus 4 estaciones, pero cada X tiempo surge una quinta estación que es como un cataclismo que lo va destrozando todo y arrasando a su paso. Y, lo más importante, cambia la forma de vivir de las personas. Las personas tienen su vida normal y corriente mientras transcurre el resto de estaciones, pero cuando se avecina una quinta estación es como los tornados en Estados Unidos. Se refuerzan las casas hasta los cimientos, se refuerza para que no salga volando como la casa de Dorothy. ¿Me entendéis? Lo que quiero decir es que si realmente te atrevas a poner otra clase de climas, por ejemplo, en Nacidos de la Bruma, bien se pone al principio, nada más empezar el libro, no es spoiler, se dice que hace 1000 años que cae ceniza del cielo.
Cae ceniza del cielo. ¿Podemos considerar eso como un clima? Bueno, sí, no, a lo mejor. Yo lo considero que sí. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo te describen como en el libro la gente cuando cae ceniza a rabiar, cuando cae fuertemente ceniza, ellos mismos tienen los trajes o las capas, o incluso los nobles, tienen capuchas para protegerse de dicha ceniza. La gente que es pobre, los Skal, esa raza que vive oprimida, están siempre manchados de ceniza, no como los nobles que siempre van limpios. Ellos siempre van manchados de ceniza. Porque sí, porque se les toca vivir en la calle a algunos y moverse, trabajar y hacer un montón de cosas. También se habla de que en ese mundo, por culpa del clima, por culpa de quizás de ese sol rojo que tanto me gusta mencionar, las plantas son marrones y están secas. Incluso se llega a mencionar que una vez existieron plantas de color verde a las cuales le salía una bombita ahí de color rosa, amarillo o incluso azul, de color azul, una planta que se llame, pues eso, planta al fin y al cabo, pero que la gente no lo crea, que lo cree inverosímil porque hace 1000 años que cae ceniza del cielo y sucede eso, básicamente. Ese es el clima que hay. A veces se especifica que hay lluvia, pero la inmensa mayoría del tiempo siempre está lloviendo ceniza y la gente tiene que adaptarse a esa ceniza que cae del cielo. Si vas a especificar las estaciones, bueno, el clima de tu ambientación, tienes que tener claro eso, tienes que tenerlo muy, muy, muy claro, ¿de acuerdo? Tienes que tenerlo muy claro porque te tocará bailar al son de ese clima. No puedes decir, pues vaya, estamos en un clima que es lluvioso, ¿vale? Es lluvioso, pero ¿qué consecuencias trae? Ah, no, simplemente llueve mucho. ¿Qué consecuencias trae? Por favor, piensa. Si está lloviendo mucho, posiblemente a lo mejor siempre haya peligro de desbordamientos de ríos. Posiblemente la gente siempre lleve ropa impermeable. La ropa sea impermeable. Los ricos lleven ropa impermeable. Se ha desarrollado por esa necesidad de no mojarse. Y en cambio la gente pobre, gracias a Dios, posiblemente consiguen un triste chubasquero que se ha fabricado de X forma con la piel de una vaca. Quiero decir, si realmente vas a hacer que llueva mucho o que nieve mucho o que haya un día soleado, piensa siempre esas consecuencias. Tienes que estar atento a ese clima. Coherencia, pero con libertad para añadirle algo diferente para que no parezca todo lo conocido. Como por ejemplo en el caso de Nacidos de la Bruma. Sí, soy un cagalefas, lo sé. de Nacidos de la Bruma. En el caso de Nacidos de la Bruma, nieva ceniza. Ya está, es un algo diferente y se adapta perfectamente y es maravilloso en ese sentido. Pasamos al siguiente punto, que es las sociedades. ¿Por qué sociedades? Bien, os lo voy a explicar de una forma rápida y sencilla. Bueno, es más, os lo voy a leer tal cual como escribí aquí en los apuntes. Me voy a beber un taquito de agua. Ya que voy a hacerme el pedante, bebo agua incluso y hago gárgaras ahí. No me salían las gárgaras porque el micro está muy bajo. Y me lo trago porque no tengo escupidera donde escupir. Vale, tal cual escribo: atrévete a salir del confort del medievo o el imperio romano. Exagera o rompe barreras, costumbres exóticas, solo para el lector, ¿de acuerdo? Las lecturas exóticas tienen que ser solo para el lector o un personaje que a lo mejor interactúa con esa sociedad, con esa cultura, básicamente. Que añada matices atractivos. Un ejemplo típico dentro de la fantasía de cosas exóticas o costumbres exóticas de una sociedad o cultura suelen ser siempre las hadas o algo demoníaco en ese sentido, pero digamos que las hadas siempre se retrata, o al menos yo por mi experiencia sé que las hadas tienen como unas costumbres muy extrañas, en el sentido de que a lo mejor posiblemente no lo que viene siendo una reverencia lo consideran como un acto de deshonra o algo así hacia la persona que le estás haciendo todo eso. Es decir, que haya una diferencia, que llegue Marco Polo a China y le digan: oye, te vas a vértelas con el emperador, tú y tus acompañantes tenéis que agachar la cabeza porque no hay nada más por encima de vosotros que el emperador, y os calláis. Cabeza agacha, os veis de rodillas, os acercáis a él y no le podéis hablar a menos que él os diga que habléis. A eso me refiero con lo que viene siendo una sociedad o cultura exótica, que tenga unas normas que, por lo menos para gente de fuera, le choque. El primero que tiene que chocarle es el lector, es el que lo está descubriendo, es el que de pronto, sin darse cuenta, está haciendo turismo. Obviamente no tienes por qué llevarle de la mano como si fuese un niño y le hicieses un tour por todo el país en el que se va a mover la historia, pero que al menos que a medida que va leyendo vaya conociendo el mundo poco a poco y le fascine que todos los domingos de pronto haya gente que decida espiar sus
sus pecados y decida azotarse en medio del pueblo, pero que en realidad en vez de azotarse le tienen que azotar sus mujeres y al grito de decir soy un pecador. Yo qué sé, se me acaba de ocurrir así de pronto. A esa clase de cosas, que el lector se sorprenda al conocer algo así, que a lo mejor puede ser algo un tanto normal o que haya existido anteriormente. Es más, si investigas sobre ciertas culturas en lo que viene siendo la antigüedad, te puedes llegar a sorprender con que había cosas muy bárbaras. Por ejemplo, en la serie Vikingos, eso no lo he investigado, pero en la serie Vikingos, que es algo bastante, pues eso, muy interesante, hay algo llamado la muerte del águila o el águila dorada, que consiste básicamente en un sacrificio ritual, en el que una persona que ha tenido mucha deshonra se le da la oportunidad de morir no en batalla, sino siendo sacrificado a los dioses de la forma pues más brutal posible, que es la del águila dorada. Lo primero que se hace básicamente es despellejar lo que viene siendo la espalda. Se despelleja la espalda y se le abre la espalda, se le abre las costillas y los pulmones se sacan y se le ponen por encima de los hombros a esa persona que está maniatada. Y si la persona que está siendo sacrificada de esa forma no grita, no mete ni un solo alarido hasta que no le queden más fuerzas y muera hasta el final de su sacrificio, tendrá el permiso de entrar al Valhalla. Esto que os cuento sucedía de verdad. Sinceramente yo no me he parado a escucharlo, pero en Vikingos, cuando lo vi por primera vez, me pareció una barbaridad. Yo, como persona que por supuesto no he crecido en una cultura así, de los vikingos, de nórdicos, por así decirlo, de aquella época, pues me choca bastante. O sea, yo como espectador al ver la serie me impactó muchísimo. Eso es lo que tienes que lograr en el lector. Ojo, tienes que impactarle, no horrorizarle, no echarle para atrás de decir, joder, qué pedazo, qué asco de sociedad es esta. No, en Vikingos, repito, sea verdad o no eso del águila dorada o las alas del águila, no sé, creo que era la muerte del águila dorada, no me acuerdo cómo era, pero bueno. Eso no me he terminado de horrorizar. Me horrorizaría si de pronto, yo que sé, estoy viendo una serie en la que los protagonistas son tremendamente pacíficos, pero cuando una persona comete un crimen es sacrificado de esa forma. Entonces ahí sí, quizás diría, ¿cómo? ¿Qué sociedad es esta? Pero si me planteas una sociedad que son los vikingos, una sociedad que es guerrera, una sociedad que cree que cuando mueres en batalla vas al gran salón de los ases a estar junto a los dioses, a beber hidromiel y después pelear, y cuando te maten en el campo de batalla resucitar y volver a ese gran salón a volver afestado de comida y de bebida y todo lo que tú quieras. En una sociedad en la que son literalmente salvajes, pese a que no son salvajes para ellos mismos, que quede todo claro, que me expliquen eso del águila dorada, que incluso yo lo vea como lo hacen en la serie, no de forma tan explícita, todo hay que decirlo, pues me impacta y no me desagrada, porque sé a lo que voy. Estoy viendo a los vikingos hacer de las suyas, básicamente. Qué buena serie. Qué ganas tengo de continuarla desde donde lo dejé. Creo que de esas series que a lo mejor no la empezaría a verla desde el principio para cogerle el hilo, pero sí, pero me volvería a enganchar a ella. Juego de Tronos sí que la volvería a ver desde el principio porque, claro, como no pasé apenas de la primera/segunda temporada, pues oye, ¿qué se le va a hacer? Pues eso, sociedades tienen que ser cosas exóticas, tienen que ser algunas que otras variaciones, tiene que ser algo diferente. Y aquí vuelvo a mencionar una palabra a la cual a mí no me gusta mucho mencionar, ¿vale? Esa palabra es patriarcado, pero apuesto el patriarcado y lo subo a matriarcado. ¿Qué significa con eso? Bueno, consiste básicamente en matriarcado, pues no dejan de ser a raíz de palabras que utilizan otras personas para a su favor denominar ciertas cosas. No nos meteremos en esas polémicas. Centrémonos en patriarcado como el propio significado que tiene. Es más, podemos incluso buscar, sin que me salga algo de esa índole polémica, Patriarcado, predominio o mayor autoridad del varón en una sociedad o grupo social, dignidad de patriarca de la Iglesia Ortodoxa. Bueno, vamos a dejarlo bien claro. Joder, mola, hay imágenes ahí ya de Google, que es como, no, Google, no, gracias, ya encontré la definición. Bueno, centrémonos en predominio o mayor autoridad del varón de una sociedad o grupo social. Si nos vamos a la Edad Media, por lo general la Edad Media europea, había patriarcado por todos lados, y cuando se tiende a ambientarlo las cosas en una sociedad medieval, se tiende a tirar por este patriarcado. Es algo que comenté en el tema de los personajes, que cuando creas un personaje femenino y la pones
bueno, y la dispones en un ambiente que es básicamente un patriarcado, no esperes que esa mujer, que ese personaje lo tenga fácil, porque es una época en la que no lo tenga fácil. Obviamente es fantasía, no deja de ser fantasía, y pueden suceder cosas como, por ejemplo, que no exista ese tal, pero normalmente, y es una cosa que se tiende a hacer en ese estilo, pues digamos que no se tiene muy en cuenta, y entonces la mujer se mueve de una forma muy libre, se mueve muy libre en esa sociedad, básicamente, cuando posiblemente no tendría ni derecho a hablar en lo que viene siendo en reuniones, no tendría a lo mejor cosas que hacer que harían los hombres en esa época, pero no os preocupéis, no vengo aquí a traer la polémica, vengo a traer pues eso. ¿Qué significa patriarcado? Pues lo acabo de decir. Pero ¿qué pasaría si yo en vez de patriarcado escribiese en Google matriarcado? Matriarcado. Matriarcado, predominio, mayor autoridad de la mujer en una sociedad o grupo social. Organización social tradicionalmente atribuida a algunos pueblos primitivos en el que el mando residía en las mujeres. Esto siempre se ha hablado en el sentido de que, por ejemplo, se deshabilita una banda de drogas y la dirigía una mujer, y siempre se habla de que era la matriarca de ese sitio. Pero como podéis ver, siempre se puede dar el caso contrario. En tu mundo de fantasía puede ser incluso lo que viene siendo una edad medieval en la que existe ese matriarcado. Puede darse la casualidad. Obviamente a lo mejor te pediría que, al igual que con, pues eso, en el otro caso también, te pediría que a lo mejor quizás, o no tienes por qué hacerlo, dieses lugar a decir, mira, me acaba de mandar mi madre, mira, ya hablábamos de matriarcado, aquí viene mi madre a preguntarme que qué tal estoy. Bien. ¿Y tú? Ahí, le he puesto bien con M, para que se note que me pagó ella una buena educación. La cosa básicamente es eso, que puedes ambientarlo en algo que sea matriarcado. Todos conocemos el capítulo de Futurama de Muerte por Kiki, ¿no? O sea, tú vas a ese planeta y a lo mejor eres hombre y a lo mejor no sales vivo, pero qué bien lo vas a pasar, ¿no? Quiero decir. Pero, de nuevo, pues es un planeta en el que llegas y como eres hombre, se te mata. Punto. ¿Por qué? Porque hay un matriarcado, hay una matriarca que es Mujerador, que más fantástico personaje, todo se ha dicho. Mujerador ha decidido muerte por... No, espera. No. Si hago referencias a Futurama, Mujerador. Espera, vamos a parar la música y vamos a escuchar esto. Tras muchos mujer cálculos, yo, Mujerador, decidir el destino de los hombres. Mujerador condenar a muerte por Kiki. Bien. Y ya está. ¿Qué os parece? Ya que vamos a hacer buenas referencias, hagamos las referencias de verdad. Al menos escuchemos el audio. Pues eso, se pueden dar ambos casos o no. Puede haber una sociedad en la que pues haya igualdad, básicamente. Puedes hacerlo perfectamente, no deja de ser fantasía. Ahora bien, te voy a decir una cosa. Si vas a mandar un mensaje político, esa es decisión tuya. Yo no vengo aquí para juzgarte, porque perfectamente puedes mandar mensajes, es lo que he dicho antes. En el mundo del brujo, Andrzej Sapkowski habla de racismo, poniéndote a los humanos como tal, enfrentándose a las razas mágicas, los elfos, los enanos, los medianos, y prácticamente arrebatándoles todo lo que es suyo y despreciándolos, reduciéndoles a nada prácticamente, de tal forma que lo que vienen siendo los elfos están como muy apartados de la sociedad. Si los elfos son ariscos es porque simplemente les tratan mal los humanos. ¿Por qué no van a ser ariscos? ¿Acaso tienen la culpa ellos de serlo? No, la tenemos nosotros, porque venimos a reclamar sus tierras cuando no nos pertenecían. Puede ser el caso, por ejemplo, de la Quinta Estación. En la Quinta Estación hay racismo también. Es más, J.K. Jemisin es una mujer negra, la cual pues se ve que pues dentro de lo que viene siendo pues su propia forma, dentro de su propia ideología, pues te cuenta el racismo. No te lo cuenta lo que viene siendo el racismo dentro de ese mundo, no te lo explica como vaya, hay negros y hay blancos. No va a eso. El racismo en el mundo de la Quinta Estación se basa principalmente en que hay gente con poderes, hay gente que es maga. Esa gente maga se supone que cuando llega a la Quinta Estación o hay cataclismos y demás cosas, pues por así decirlo son la gente que se dedica a frenarlos. Pero ¿qué sucede? Que esa gente las entrenan desde pequeñitos. ¿Por qué? Porque si un tipo de esos, un orogen, que es como se llama a los magos de ese mundo, si un orogen se enfada o la puede liar muy, muy parda, y en vez de tener cataclismos y catástrofes naturales, sea él el que las provoque. Así que se les educa desde pequeño. Pero no solo lejos de la educación, se les adoctrina. Desde pequeñitos se les adoctrina para que sean literalmente armas usadas por el gobierno. O sea, es decir, para que simplemente no tengan personalidad y se dediquen a su cometido.
y negándole los privilegios y derechos por ser simplemente una cosa que desde su nacimiento pues son y no se les puede remediar. N.K. Jemisin te trata eso, no te lo hace, repito, puede describir, que creo que lo hace básicamente con su protagonista, describe que su personaje protagonista tiene una tez bastante morena, básicamente. No sé si lo hará con el resto de orogenes, pero al menos él te hace, ella te da lugar a eso, te parte de racismo, pero no te lo hace con lo que viene siendo el color de la piel, te lo hace con la condición que tienes al nacer por tener unos poderes, porque te consideran peligroso, te vamos a educar, pero a cambio no vas a tener ningún amigo, no vas a ser nada más que una máquina a nuestro favor, y te vamos a negar los privilegios por eso, y punto. Puede que me haya puesto un poco aquí tal, pero no lo estoy haciendo desde un punto de vista apasionado, sino un punto de vista te estoy contando en qué consiste esto, nada más ni nada menos. Joder, primero Dayo y ahora yo, las vueltas que da la vida. Ay, Dios mío. Pero bueno, que entendéis lo que viene siendo una sociedad. Las sociedades que vayas a crear, que al menos pues tengan algo exótico, algo diferente. Puedes a lo mejor basarte en una sociedad medieval, pero cuando a lo mejor el protagonista o la protagonista salga de esa sociedad medieval, se encuentre con sociedades exóticas en las que tengan raras costumbres, como ejecutar a la gente abriéndoles la espalda, abriéndoles las costillas y sacándole los pulmones por la espalda y poniéndoselo por encima en el pecho. Puede que se encuentre con algo así y le horrorice. Puede incluso darse en otro lugar en el que la gente que tiene poderes son la gente marginada, despreciada, educada, adoctrinada para que sean armas simplemente para el gobierno. Puede irse a otra sociedad en la que de pronto resulta ser que todos tienen los ojos, 4 ojos, y sean simplemente curiosos y tengan seguridad social, y de pronto de ahí surja el primer turista del mundo. Sí, acabo de hacer una referencia a Mundo Disco. ¿Algún problema? Pero bueno, trago de agua. Porque vamos con el último de los puntos. Es curioso, pensaba que durante el transcurso de ir punto por punto me iba a crear alguno, me iba a sacar de la manga alguno nuevo, pero me alegro mucho de que por fin cumpla lo que el guión exige, ¿sabéis? De la improvisación puede salir siempre algo bueno, pero mejor ir siempre preparado, mejor llevar siempre un chaleco salvavidas, que yo no me fío de que la barca hinchable no esté pinchada. Pero bueno, ¿y si el chaleco salvavidas también está pinchado? Calla, niño, calla. Déjame en paz, por favor. Bastante tengo con lo mío. Ambientación, ese es el último punto. Ambientación, un momento, si hemos hablado antes de lo que viene siendo las razas, lo que viene siendo incluso la ciencia, los climas, las sociedades, ¿por qué de pronto ahora ambientación? Muy buena pregunta, excelente pregunta, Timmy. Verás, hay que tener en cuenta una cosa, todo lo que he planteado son cosas que están muy alejadas de lo que viene siendo la ambientación. ¿Por qué? Porque la ambientación no deja de ser eso, de nuevo. Mira, os lo voy a leer tal cual lo escribí. Se precisa tener en cuenta que, aunque sea un mundo diferente, ese mundo ha sufrido una evolución. En ese mundo alguien inventó la rueda más tarde que temprano, pero posiblemente el comercio no se estimuló por culpa del entorno. Quiero decir, una cadena de montañas, por ejemplo, que dividía pues 2 civilizaciones, que a lo mejor posiblemente porque nadie se atrevía a atravesarlas, nadie las cruzó, así que no existía un comercio que juntase países. Hay que tener claro una línea temporal, esto es muy importante, una línea temporal, aunque sea pequeña, con su sucesión de épocas, y si vas a darle importancia a los eventos históricos que quedan bien en consecuencia. Es decir, por ambientación lo que quiero decir con toda esa pedantería que acabo de soltar, que al fin y al cabo tiene un poco de sentido. Y vale, pensemos un momento, ¿qué es lo que sucedió en Europa? Por Centro Europa, básicamente. Justo antes de empezar el Renacimiento, y lo cual dio lugar al Renacimiento. Ojo, alejaos de España, Colón no cuenta. ¿Qué sucedió? Bueno, lo de Colón tuvo mucha importancia, por supuestísimo. Pero hablemos de un cambio que fue... ¿Cómo decirlo? Ahora mismo no estaríais escuchando a mí, seguramente, posiblemente, yo que sé, posiblemente a lo mejor no os estaría dando consejos para escribir. ¿Qué sucedió? Que Alemán de pronto dijo, oye, ¿y si imprimimos con letras de metal? ¿Cómo? ¿Qué dices, Johan? Que sí, y llámame Gutenberg, por favor, que imprimimos con letras de metal. ¿Cómo? Sí, no hace falta escribir. Mira, consiste robarle la prensa de vino a ese señor avicultor,
y robársela y utilizarla para estampar los libros. Ahí podemos hacer Biblia, porque todo el mundo debe tener una Biblia al fin y al cabo, ¿no? Es decir, es muy complicado escribir una y tal, y lo que viene siendo la silografía, bueno, la silografía en aquel momento no, sería la lexografía. Joder, fíjate que lo estoy estudiando, ¿sabes? Lexografía. No, flexografía no, ¿cómo es lo otro? ¡Ah! Se me ha olvidado. Lito, joder, cierto, litografía. Ah, no, esa es la de la piedra. Mierda, ¿cuál era la de la madera? ¿Cuál era la madera? Se me ha olvidado por completo. No, no atiendo en clase, mierda. Bueno, en fin, que se estampaba todo en madera. Bueno, sucedió la imprenta. Gutenberg inventaría la imprenta, sucedería todas las movidas que le sucedieron, pero eso ya que os explica alguien mucho más experto en eso. Pero la imprenta, bueno, tendría que, joder, estudiar artes gráficas, tendría que saberlo yo mejor que nadie, ¿no? Pero ya me entendéis. La imprenta supuso algo revolucionario. A partir de ahí, sacar libros era algo muy, muy sencillito, era algo pasmoso, era algo que como que en aquel momento no se concebía el hecho de que una persona no reproduciese libros de forma rápida, si no lo hacía escribiendo o con el estampado en madera, el grabado, básicamente. Eso es muy importante tener en cuenta. Fue un hecho histórico que cambió la humanidad. Imaginemos por un momento que la imprenta de Gutenberg no llegó, o al menos no llegó tarde. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo seríamos ahora mismo todos nosotros tal cual? A eso me refiero. Digamos que se sigue un poco, es una norma un tanto no escrita. Si imaginemos que hay vida en otro planeta, posiblemente lo más probable es que desde que partió de esa vida, desde su fase más primigenia, en su evolución, posiblemente hubo una persona que inventase la rueda. Tarde o temprano inventó la rueda de una forma más tardía u otra. También hay que tener en cuenta que lo que viene siendo, hay un momento dado en el que, por ejemplo, nosotros, los seres humanos, decidimos hacernos de sedentarios a nómadas. Pasamos a ser nómadas y nos movemos y tenemos choques culturales. Otro, por ejemplo, sería mucho más avanzado en el tiempo. Los griegos estaban metidos en una burbuja de mitos, de sus propios mitos. Ellos tenían la forma de explicarlo todo a través de los mitos. Era su filosofía antes de la filosofía, hasta que de pronto chocan con otras culturas, y al chocarse con otras culturas se dan cuenta de que tienen otros dioses, y ellos dicen, un momento, ¿cómo? ¿Que hay más dioses? Sí, hay más dioses, pero a lo mejor, ¿pero cuál es el verdadero? No lo sabemos. Posiblemente tengamos que esta realidad que conocemos a base de los mitos, que es algo que he explicado al principio, de que hay truenos en el cielo, Thor o Zeus está enfadado, el mar está embravecido. Eso es porque Napoleón iba a decir, joder, Napoleón, Neptuno está enfadado. Napoleón, dios del mar, ¿os imagináis? Neptuno, dios del mar. Pues eso, básicamente. Neptuno, dios del mar, está enfadado. Esa clase de cosas. Entonces es el momento en el que nuestra querida sociedad occidental, tal y como la conocemos, empezó a pensar, empezó a ponerse metafísico. Existieron lo que venían siendo los presocráticos. Los presocráticos empezaron a pensar en lo que viene siendo el origen. ¿Qué partía todo? Pues una persona decía que partía del aire, otra persona decía que partía del fuego, otro de la tierra. Un señor llamado Tales de Mileto dijo, no, todo viene del agua. Luego vino incluso Aristóteles, si no recuerdo mal, mucho más tardíamente, y dijo que todo partía del éter. Entonces en ese momento resulta ser que después de Sócrates llega el momento de turno de Platón. Platón plantea las ideas. El mundo de las ideas es un mundo perfecto e inamovible en el que existe la idea de, yo que sé, por ejemplo, pantalla, cascos o micrófono, llámalo como quieras. Existe una idea perfecta de esa cosa que a la hora de traerla a este mundo no es perfecta. El mundo intangible, el que tal y conocemos, se pierde esa pureza de idea, básicamente. Sin embargo, llegaría Aristóteles y le diría, no existe un demiurgo que da forma a este mundo. Existe a través de ese mundo de ideas que tú llamas, Platón, existe algo llamado primer motor inmóvil. Existe prácticamente motores móviles, es decir, un motor que mueve a otro motor, otro motor, otro motor. Entonces, ¿cómo llegamos a ese primer motor inmóvil? Es porque tiene que haber un primer motor inmóvil, que es lo que hace que se mueva todo. Es lo que podríamos incluso denominar la idea de Dios. Más tarde llegaría San Agustín y el otro que no me acuerdo porque ya tengo un poco oxidada Es gracioso que diga, tengo un poco oxidada la filosofía cuando estoy aquí dando la clase para aquellos que estudiesen en segundo de bachillerato, ¿vale? Pero luego más tarde llegaría San Agustín y Santo Tomás, Santo Tomás y San Agustín, cada uno optándose por una de las dos cosas de lo que viene siendo una de las ideas, uno con Platón, otro con Aristóteles, haciendo un poquito de trampa diciendo, oye, que Aristóteles hablaba de un primer motor inmóvil, Dios es el primer motor inmóvil, no te flipes, el demiurgo del que habla Platón es el primer motor inmóvil. Por supuesto, de toda esa filosofía llegaría a un punto en el que Nietzsche diría, Dios ha muerto. Eso pasaría muchísimos años hasta que
sucediese. La sociedad había avanzado, la sociedad había continuado un camino que había llegado a ese punto en el que de pronto un señor llamado Nietzsche dijo Dios ha muerto. Y seguimos avanzando hasta nuestros días, pasando por un montón de pensadores y avanzando la humanidad. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que tengas muy en cuenta que lo que viene siendo tu propio mundo, cómo evoluciona esa ambientación. No me refiero a una ambientación que se limite a simplemente Londres victoriano con vampiros, no. Quita los vampiros, quédate con el Londres victoriano. Piensa si realmente quieres algo ambientar en el Londres victoriano, porque posiblemente no quieres ambientar en el Londres victoriano. Es más, te pediría por favor que hicieses una investigación de cómo era ese Londres victoriano, para intentar buscar una diferenciación, aunque sean las cosas más mínimas posibles, y sacar tu propia civilización de ahí, porque realmente tienes que pensar que esa civilización, antes de llegar a ese Londres victoriano, ha tenido unas fases de evolución. Al principio posiblemente lo más probable estaba en un barroco, antes en un renacimiento, y antes estuvo en una edad media, y antes de eso pues en una época en la que posiblemente se parecía algo al Imperio Romano. Pero antes de eso tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta, que los sucesos históricos, qué es lo que pasó para llegar a esa época victoriana, y lo que es más importante aún, qué sucede en esa época victoriana. Pues yo que sé, hay ricos, hay pobres y hay cosas mercantiles que van a Asia, yo que sé. No basta simplemente con eso. Como antes he mencionado los filósofos. ¿Por qué he mencionado los filósofos? Es muy importante tenerlos en cuenta. ¿Por qué? Porque los filósofos demuestran lo que viene siendo la humanidad en sus formas de pensar. Lo que he dicho antes, en su momento los griegos pensaban que existían dioses, pero hasta que no se chocaron con otras culturas y descubrir que tenían sus propios dioses, no empezaron a filosofear. Y cuando filosofearon, uno empezó a decir, ¿cómo coño todo puede funcionar en este mundo? Funciona por X. Luego llegaría el cristianismo, los pensadores cristianos, Santo Tomás y San Agustín, los cuales dirían que todo aquellos que dijeron Platón y Aristóteles era cierto, pero porque Dios lo permitía. Es decir, en esa visión estaba Dios, esa visión de la humanidad estaba Dios presente. Edad Media, no lo recordemos. Y repito, así, dando un buen salto temporal, llegamos a Nietzsche, en el que de pronto el escepticismo de las personas, con igual que lo que viene siendo su ateísmo, se empieza a hacer muy fuerte, y Nietzsche alega que Dios ha muerto, con su propia argumentación. Pero llegamos a un punto en el que un gran pensador en el siglo en el que le tocaba vivir dijo, Dios ha muerto. La humanidad ha evolucionado y le ha llegado a ese punto. Ahora, tu humanidad, tu civilización, ¿hasta qué forma ha evolucionado que vive en esa sociedad o ambientación, mejor dicho, que es victoriana? ¿Cómo es exactamente victoriana? ¿En qué se parece y en qué se diferencia? Quiero decir, de nuevo, filósofos. ¿Hay filósofos en esa época? ¿Hay alguien que realmente se pone a divulgar sus pensamientos metafísicos? Y lo más importante, ¿cómo ha avanzado la armamentística de ese país? ¿Hay armas de fuego? ¿No las hay? ¿Siempre las hubo o nunca las hubo? ¿Están prohibidas por ley? ¿Qué es lo que sucede ahí exactamente? ¿Qué es lo que sucede en esa ambientación? Posiblemente haya una religión muy poderosa que esté basada a lo mejor en lo que viene siendo culto a un ente divino invisible, o no tan invisible porque se alega que se le ha llegado incluso a ver. Posiblemente que ese ente divino, a lo Warhammer 40.000, sea el propio emperador del que te estás moviendo con esa civilización, o no, o sí, quizás sea que sí, y posiblemente haya inquisidores que tengan que estar sondeando las calles constantemente en busca de herejía, y cuando vienen herejía son juez, jurado y verdugo, y ejecutan a la gente por la calle. ¿Ves? Me estoy montando ahora mismo en base de esas ideas, lo que he dicho, de la evolución de un ser humano, esa línea temporal que tienes que hacer, quieras o no, aunque sea a un corto plazo, tienes que hacer esa línea temporal sí o sí. ¿Por qué? Porque tienes que ser consciente de que tu ambientación, por muy posiblemente dentro de lo clásico, por muy Edad Media fantástica que sea, necesita de ciertas cosas. Hasta el propio Tolkien se da cuenta de ello y te escribe el Silmarillion, que al fin y al cabo es una especie de Biblia del Señor de los Anillos, y luego te cuenta que es el Hobbit, y luego después del Hobbit te cuenta lo que viene siendo el Anillo Único, la historia del Anillo Único, qué es lo que sucedió, los Nazgûl, esos 9 reyes malditos por su propia codicia, por el ansia de querer poder, básicamente, qué es lo que sucedió antes, o incluso mucho antes, en ese momento en el que Isildur, creo que se llamaba Isildur, tiene la oportunidad de echar el anillo al monte del destino, pero prefiere no hacerlo, prefiere quedarse con el anillo y hacerse longevo, de tal forma que no haya descendencia por parte de Isildur. Todo eso que os he contado es una línea temporal en la que van sucediendo cosas, y esas cosas son las que definen a tu ambientación. Son hechos históricos importantes que no puedes pasar por alto. A lo mejor, posiblemente, lo más probable es que no los necesites. Ojalá no los necesites, pero son necesarios para que tú, por lo menos el primero como autor, tengas bien claro que es tu mundo. En ese mundo han sucedido cosas. No sucedió de pronto, ¡pop!, aparecieron los hobbits en Hobbit Town. No.
hay que tener en cuenta siempre eso. Hay que tenerlo siempre en cuenta. La humanidad avanza, la humanidad evoluciona, nosotros hemos evolucionado, por algo se marca un antes y un después en lo que se refiere en los años. Existe un antes y un después de Cristo. ¿Y por qué se dice después de Cristo? Porque se dice que nació Dios y demás, bueno, nació Jesús, mejor dicho, y ya está. Pero por supuesto que existe un antes de Cristo en el que se cuenta para atrás, según se avanza el tiempo, porque realmente sucedieron cosas muy interesantes que nos marcan como ahora y crean la ambientación en la que vivimos hoy en día, en esta urbe, en el pueblo en el que a lo mejor quieras tú vivir, bueno, que no quieras no, en el que estás viviendo básicamente, pero si vas a ambientarlo en algo que no es lo tuyo, infórmate cómo se vivía en aquel momento y sobre todo, muy importante, marca bien lo que viene siendo el por qué se ha llegado a esa sociedad y lo más esa ambientación. Y lo más importante, define bien la ambientación, defínela bien. No quiero decir que tomes al pie de la letra lo que digo, de que hay algún filósofo que se cuestione la existencia de ese ente divino que los inquisidores van matando gente por la calle en cuanto detectan alguna herejía. Es posible, sí, no, a lo mejor, puede ser, no lo sé. El caso es, me da igual tu respuesta, tienes que investigarlo y trabajártelo. La ambientación no es moco de pavo. Puedes puedes tirar por la fantasía medieval y ya está. A lo mejor no dar muchas explicaciones, pero cuando llegue un momento dado te interesará dar esas explicaciones, o el lector, que sería el peor de los casos, te preguntará o te pedirá por explicaciones, porque al fin y al cabo, toma golpe a un vaso, porque al fin y al cabo quiere esas explicaciones. Y no es cuestión de compadecerle, no, de complacerle o no complacerle, sino es cuestión de que es necesario, porque has dado vida a unos personajes, pero también has dado vida a un mundo. Sé consistente con tu mundo. Como he dicho antes, sé consistente, o más bien coherente con tu fauna y con tu flora. Crea razas las cuales tengan sentido en ese mundo, que a lo mejor pues más o menos puedan tener unas discusiones y tengas oportunidad de tratar el racismo en tu historia desde un punto de vista crítico, o no, o a lo mejor simplemente es un elemento más para desarrollar la trama o para desarrollar tu propio mundo, quién sabe. Pues trata las ciencias y las ciencias como algo que forma parte de ello, y si tu mundo tiene cavidad para una ciencia más, aunque sea la misma magia, ponle unas normas y di que es una ciencia más, o al menos para ti que sea una ciencia más, a pesar de que la llames magia constantemente. Crea climas, o simplemente básate en los mismos, pero sé coherente con esos climas. Si llueve mucho, ¿qué es lo que sucede si llueve mucho? Si el sol siempre está tapado la gran parte del día, ¿por qué? Si los días son en su inmensa mayoría, el mundo tiene 3 soles y solamente hay una noche al año, ¿cómo sucede? ¿Qué es lo que sucede exactamente en ese mundo? Bueno, es un caso de... básicamente se llama Nevernight, que básicamente son nunca noches, se llama así, y luego llega pues eso, la gran noche en la que pueden suceder cosas, por así decirlo, ¿no? Entre comillas. Astrología. Ay, no he mencionado la astrología, mierda. O sea, estaba llegando al final. Ay, qué tonto soy. Bueno, como iba diciendo, las sociedades es muy importante que las definas bien, que sean exóticas o que sean basadas en la propia realidad, pero que tengan algo de exotismo para el propio lector, que las descubra, y si luego el protagonista tiene bien a descubrirlas, que se asombre junto al lector, que es lo más importante. Y por último, la ambientación. Tienes que ser coherente con tu ambientación. No basta simplemente con decir esto sucede en esta época del año de este mundo. No. ¿Cómo hemos llegado a ese mundo? ¿En qué consiste ese mundo? ¿Cómo hemos llegado a ese año? ¿Qué es lo que ha sucedido antes de ese año y qué es lo que sucederá después? ¿Qué avances ha tenido esa civilización para llegar a ese punto de la historia en la que están viviendo en el presente, aquí y ahora mismo? Y acto seguido voy a hablar de lo que viene siendo la astrología. La astrología es algo muy sencillito, tal cual lo escribí aquí. Planetas de fondo, lunas y soles. Es algo de lo que he hablado antes, y luego he puesto aquí un apunte más en verde, destacándolo. Significados, nombres. Es algo muy importante, es algo que a lo mejor mucha gente dice, en plan, voy a crearle un mundo en el que se ve Urano de fondo. Vale, bien, se llama Urano, pero a lo mejor no es Urano. Dentro de ese mundo puede recibir ese planeta otro nombre. Atrévete incluso a crear constelaciones como nosotros. Al fin y al cabo, la gente mira las estrellas y se da cuenta que lo que viene siendo que si unes un puntito aquí y un puntito aquí te forma un carro. ¿Cómo se llama eso? La Osa Mayor. De pronto, no, quiero decir, lo que viene siendo por esa parte de lo que viene siendo los propios, pues eso, la astrología. Atrévete a crear cosas nuevas, nuevos significados. Y lo más importante,
si hay un sol, que ese sol pues a lo mejor sea una estrella joven o sea una estrella, una estrella bebé, una estrella joven como la nuestra, una estrella adulta como en Nacidos de la Bruma. Si pones lunas de fondo, por favor, ponles nombres a las lunas. Nosotros podemos llamar, a ver, es que nosotros llamamos a la luna luna y siempre decimos, oh vaya, luna de Plutón. Nos referimos a la Luna como tal, pero no deja de tener un nombre más técnico que es satélite, algo que orbita alrededor de otra cosa. Básicamente, nosotros llamamos a la Luna Luna porque es el nombre que ha recibido básicamente. A lo largo de la historia ha recibido otros nombres, si investigamos su etimología, y la palabra resultante, su nombre es Luna. Al igual que un planeta lo llamamos Marte, otro Urano, otro Saturno, otro Neptuno, Plutón, esa clase de cosas. Al igual que a los astros les ponemos nombres, tú también, si vas a poner astros en el cielo de tu mundo, ponles nombres, muy importante. Y si además puedes darle más un significado grande, enorme, o quieres hacer grandes cosas, como por ejemplo que la historia se divida en 2 puntos, en un planeta en el que de fantasía, por supuesto, y otro un planeta de fantasía en el que una persona vea ese planeta de fondo y que no sea consciente que en ese otro planeta que ve de fondo haya otro mundo de fantasía en el que otro personaje observa el planeta que tiene justo al lado de fondo. Es decir, puedes crear locuras enormes si te lo juegas perfectamente en este sentido. Pero lo más importante es que si vas a darle caña a la astrología, dale bien, ponle nombres a las cosas, créate cosas nuevas con sentido. Haz un horóscopo nuevo como te dé la puñetera gana. En Mundo Disco, ¿cuántos había? Ostras, ¿dónde tengo el libro? Bueno, no me voy a ponerme a buscarlo, pero había una burrada de horóscopos en el Mundo Disco, y además una propia ciencia, no es coña, para averiguar el horóscopo de una forma muy casi exacta. O sea, es maravilloso Mundo Disco. Algún día habrá que tratar de ello en términos de fantasía humorística, pero tendría que leerme más de Mundo Disco, y quiero leerme 3 enanos y pico, que es de un autor español, el cual pues os lo voy a recomendar ahora mismo tal cual, una novela muy divertida por mucha gente. A ver, 3 enanos y pico. La portada del libro es la hostia, es decir, es como si fuese un cartel. Ángel Sanchidrián, todos a leer 3 enanos y pico de Ángel Sanchidrián. Por favor, todos a leeroslo. La portada mola mucho porque es básicamente como si fuese un publicitario de una bodega, no, lo otro, una posada, y están ahí como 3 enanos, se llama 3 enanos y pico. ¿Por qué se llama 3 enanos y pico? Tenéis que leer la historia para saberlo. Yo sé de qué va y quiero leérmela, y posiblemente cuando me la lea y cuando lea un poco más de Mundo Disco trate el tema fantástico humorístico, y llevo ya 1 hora y media hablando sin parar. Debo estar volviéndome loco o caeré pronto en la locura, no lo sé, una de las 2 opciones. Bueno, ahora chicos, espero que os haya servido mucho esto que os he hablado. Perdonad si he dado mucha caña, si he hablado mucho, si he hablado muy rápido, pero era algo como en plan de he cogido el hilo, no lo pienso soltar, como acabo de hacer ahora. Pero bueno, tenéis que tener en cuenta siempre esto a la hora de escribir. Me era muy, muy importante tratar los mundos de fantasía como este no es nuestro mundo. ¿Por qué? A lo mejor porque repito, todo lo que he dicho puedes perfectamente pasar de ello, siempre y cuando pues a lo mejor pues lea las cosas. Yo, por ejemplo, un día me presentas un libro que dijiste, lo he escrito en base a todos los consejos que me he dado, obviamente los he tenido todos, y yo lo leo y digo, pues ha quedado una buena historia. Obviamente no me mencionas estas cosas, no tratas estas cosas, pero coño, me ha gustado mucho el libro. Pero a lo mejor posiblemente alguien me hace caso en todo lo que digo, para bien o para mal, puede ser también, pero a lo mejor digo, coño, no te has pasado nada, es decir, hasta el más meticuloso detalle, eres un máquina, básicamente. Muchas gracias por estar aquí, por estar escuchándome mis delirios de grandeza, de ganas de tener un poco de atención, pero bueno, atención hacia mi persona, no, hacia mi voz si acaso, que yo no paro de callar nunca. Me lo dice hasta mi familia, me lo dice hasta incluso la mujer de mi primo, que es para mí mi concuñada, mi recuñada, bueno, pues mi cuñada, mi cuñada política, bueno, no es que el cuñado siempre es político, mi cuñada básicamente me dice que me va a buscar, que algún día me pedirá un modulador, que va a comprarme un modulador de voz o de habla, para que me calle un poquitín. Como acabo de hacer ahora para beber agua. Chicos y chicas, gracias por atenderme, gracias por estar ahí, gracias por escuchar esto. Si habéis llegado hasta aquí, pues 1.000.000 de gracias aún más. 1.000.000 de gracias y básicamente, 007 de gracias por estar ahí. Los siguientes podcasts serán de razas mágicas, trataremos incluso las bestias mágicas. Y por supuesto habrá un momento en el que tendré que llamar a mi querido Álvaro, al Álvaro Móvil. A mi querido amigo Álvaro, para que nos hable de tanto fantasía urbana junto a mí y
lo que viene siendo la magia, los sistemas de magia, porque es algo muy importante. Es lo que he dicho antes, la magia la puedes tratar como una ciencia. ¿Y qué tiene la ciencia? Normas. Así que tu magia tiene que tener normas, básicamente. Pues nada, chicos, ya llevaré como llevo como 1 minuto y 32, bueno, 1 minuto y 32 segundos, sí, no te jode, 1 hora y 32 minutos. Lo voy a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado, espero que lo hayáis disfrutado, espero que hayáis entretenido, espero que hayáis reído, espero que hayáis llorado, espero que hayáis pasado un buen rato escuchando de mi voz mientras yo os soltaba toda esta pedantería. Yo me llamo Iki, Damos y Amazonas, me despido. Ale, pasar una buena tarde, mañana, noche. Bueno, como diría mi querido amigo Álvaro, buenos días. Y si no nos vemos, y por si no nos viésemos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Ale, a escribir, gente, a darle duro a esas muñecas de acero, ya sea escribiendo a mano o en el teclado. Adiós.